Este fin de semana fueron 17 para evitar algunas situaciones de esas, de que vaya a haber algún enfrentamientos, algunas agresiones a nuestras fuerzas de seguridad pública. Tras la captura de Néstor Isidro, alias El Nini, han sido detenidas 17 personas acusadas de formar parte de su estructura como parte de un operativo extendido del gobierno federal para detener a toda la gente de Néstor Isidro Pérez. El Nini, presunto jefe de seguridad de los Chapitos, fue detenido el pasado 22 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, en un operativo que lo tomó por sorpresa y por el cual sorpresivamente no desató reacciones por parte de la delincuencia organizada. La captura se hizo en medio de fuertes rumores de una traición de los Chapitos hacia su jefe de seguridad, debido a presiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se entregue al responsable del asesinato de una familia secuestrada en Culiacán, Sinaloa, encontrada sin vida en Tamazula, Durango. El delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, ha revelado que la realización de un operativo de la Fiscalía General de la República para dar con toda la gente de El Nini y detenerla con el objetivo de evitar brotes de violencia en protesta por la captura del jefe, de quien fuera jefe de seguridad de los Chapitos. Está blindando el Estado para evitar algunas situaciones de esas, de que vaya a haber algún enfrentamientos, algunas agresiones a nuestras fuerzas de seguridad pública, que la Fiscalía General de la República en la delegación Sonora hizo unos cateos en Sonorita, en San Luis Río Colorado y también en Guaymas. Todos con resultados buenos. En este fin de semana fueron 17. 17, las personas que... Sí. Padres de familia, hombre, por favor vigilen a sus hijos, hombre. Estos 17 detenidos son 4 menores. Son 4 menores, pero esos menores traían un fusil en sus manos. Te voy a dar detalles de esos operativos. Las detenciones fueron producto de cateos y operativos realizados el 25 y 26 de noviembre, sábado y domingo, apenas 3 y 4 días después de la captura del jefe de los escoltas de los Chapitos. Sobre los 13 adultos detenidos se sabe que quedaron en prisión preventiva y justificada y están en proceso de que sean vinculados a proceso. Entre lo que les aseguraron hay 26 automóviles y 19 fusiles de asalto, además de que las autoridades se mantienen en alerta ante el posible levantamiento de delincuentes en protesta por la detención de El Nini. Como ya escuchaste, se realizaron todos estos cateos, estos operativos en 3 municipios del estado de Sonora, más no en Sinaloa, que fue precisamente en donde fue detenido El Nini. Las autoridades no han revelado por qué en Sonora y no en Sinaloa hicieron estos operativos, consideraron que consideran que está allí la estructura de El Nini. Sin embargo, esto coincide con la ubicación de este narcomensaje que apareció el pasado fin de semana en Caborca, Sonora, dirigido a alguien apodado como el 8 o el 08, presunto jefe del grupo de los Pelones, brazo armado de los Chapitos. Un narcomensaje que aparece firmado como Iván el Traidor, pero estos no han sido nada más los que te he mostrado, los únicos operativos extendidos tras la captura de El Nini. Un día después de su detención, elementos federales extendieron este operativo a otras zonas de Culiacán con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional concentrados en el complejo residencial privado Monte Carlo con un dispositivo de seguridad tanto por tierra como por aire. Fuentes militares informaron que estaban revisando una casa probablemente ligada a El Nini. Según testigos, al lugar llegaron unidades artilladas y los elementos comenzaron a revisar los vehículos allí estacionados adentro de la casa, sin permitir a los vecinos ni entrar ni salir al complejo y trabajar justo pues estando con los accesos bloqueados. Pero no solamente eso, la Fiscalía General de la República ha dado a conocer un video en donde además reporta la destrucción de 5 millones de pastillas de fentanilo y 27 toneladas de sustancias prohibidas. Todo esto en el estado de Sinaloa y tras la detención de El Nini.